Fausto Spotorno es economista jefe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Fausto, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Bueno, Fausto, ¿qué impresión te despierta los cambios que se hicieron en el Senado ayer en la ley de abastecimiento, con algunos límites en cuanto a las clausuras y las sanciones a los ejecutivos? En medio de un debate donde la mayoría de los industriales dice, y desde la UIA en particular se ha manifestado, terminará todo en el ámbito de la justicia si la ley es aprobada, como todo parece presagiar. Mira, lo que me preocupa es el camino que está tomando el gobierno en materia de política económica. Cuando empezó el año, el gobierno había ido por otro rumbo. La sensación es que el gobierno arregló con el Repsol, arregló con el CIADI, arregló con el Club de París, y parecía que el gobierno iba a una economía mucho más racional o mucho más tradicional, donde se iban a buscar fondos del exterior, tratar de generar confianza y certidumbre sobre el futuro de la economía argentina para que haya inversiones y la cuestión funcionara. La economía funcionara mejor en un año que ya se venía viendo que iba a ser medio complicado en materia de actividad económica. Ahora, a partir del problema con los holdouts y de la deuda, este camino se torció. El gobierno se dio cuenta de que si no arreglaba con los holdouts, no iba a ser posible mantener el rumbo que había iniciado a principios de año, y en algún punto decidió no acordar nada con los holdouts y dar un viraje en el proceso económico y ir hacia una economía más restringida, ¿no? Con más regulaciones, y eso no es bueno para la actividad económica en general, en situación. Hablando de restricciones, las restricciones cambiarias pusieron al dólar ayer por arriba de los 14 pesos. ¿Crees que es el nuevo piso que el dólar encuentra o que todavía estamos en una espiral, quizás límite, y que luego tienda a bajar un poco y a corregirse? Mira, en materia de este tipo de variables financieras como el dólar, o lo mismo para los bonos o las acciones, siempre podemos decir que hay dos lineamientos. Una cuestión es la tendencia, que para mí eso es indiscutible, la tendencia del dólar es al alza, y la otra es la volatilidad, la fluctuación que tiene el tipo de cambio en el corto plazo. Mi sensación es que en términos generales la tendencia del dólar es hacia arriba, porque cuando miramos hacia adelante y vemos las perspectivas que tenemos sobre la actividad económica y sobre la actividad de la balanza comercial y el flujo de divisas, nos encontramos con un panorama de escasez de dólares, ¿no? Básicamente la mayor parte de los dólares que entraban en Argentina entraban por el sector agropecuario, y el sector agropecuario en este momento está sufriendo la caída de los precios internacionales de sus productos, con lo cual estamos esperando tanto que en la segunda mitad del año como en el año que viene la oferta de divisas por producto de la caída de precios del sector agropecuario sea mucho menor. Y por otra parte, dado el déficit fiscal y el financiamiento al tesoro, a través de la emisión monetaria, lo que encontramos es que tenemos muchos pesos. Así que nos encontramos en un panorama donde en el futuro nos espera muchos pesos y pocos dólares, y eso va a llevar sí o sí a una suba del tipo de cambio de forma tendencial. Ahora, también es cierto que a veces que hay fluctuaciones. Toda la discusión sobre el tema holdouts y las medidas, el proyecto de ley que mandó el gobierno intentando evadir la restricción que ha puesto, o la orden del juez Griesa, generó una pérdida de incertidumbre en materia financiera, y eso gatilló una disparada del tipo de cambio. Ahora es difícil diferenciar a esta altura del partido si toda la suba es producto de la tendencia de la que habíamos hablado antes, o hay también ahí algo de volatilidad y fluctuación, ¿no? En mercado, duramente marcado. Yo creo que hay de las dos cosas. Correcto. ¿Y la inflación en qué punto está? Porque algunas estadísticas privadas empezaron a marcar una inflación promedio en el 2%, 1,9, 1,8 en el mes de agosto. ¿Vos crees que finalmente también tendrá consecuencia en precios, cierta corrección del tipo de cambio oficial y este dólar paralelo que es referencia para muchos arriba de 14, o que el mercado de consumo está tan frío, está tan en caída y en declive que va a traccionar para no convalidar precios y en consecuencia la inflación no va a ser el problema del primer semestre? Mira, hay de las dos cosas. Lo que pasa es que en agosto, por ejemplo, particularmente, además hay que tener en cuenta que entra en vigencia la tercera parte del aumento de tarifas. Entonces agosto ya por lado tarifario tiene un aumento importante en los precios. Con lo cual te diría que agosto lo veo difícil que esté por debajo de 2, en principio.
Ahora, el tipo de cambio va a empezar a pegar, no tanto porque estén subiendo los costos de los productos importados, sino por una cuestión de expectativas de los comerciantes, ¿no? Los comercializadores. Cuando la brecha cambiaria se abre mucho, como está pasando ahora, es difícil para el comercializador saber cuál va a ser el costo de reposición de sus productos. ¿No? Si alguien que importa computadoras y las vende, cuando tenga que recomprar esa misma computadora, no sabe a qué precio exactamente la va a tener que recomprar. Y puede ser que le esté cargando una prima de riesgo por el cambiario del producto. Eso es muy probable. Pero no es un impacto directo sobre los costos todavía, ¿no? Es más bien una cuestión de expectativas y una decisión que tienen que tomar aquellos que venden y compran productos para no descapitalizarse, ¿no? Volver a subir tasa de interés para hacer más atractivas las posiciones en pesos, como pergenió Fábrega en las últimas horas, en desmedro de esa baja que había pedido Kicillof. ¿Puede compensar la cuestión del dólar o crees que definitivamente hay una perspectiva y una tendencia, como marcabas, irreversible, y que más allá de lo que se haga, difícilmente se revierta esta tendencia de salirse de los plazos fijos, volcarse hacia instrumentos más dolarizados? De hecho, el dólar bolsa ayer voló una vez más, o en su defecto a un refugio como el dólar ilegal. Mira, la suba de tasas me parece que es un poco insuficiente como para parar semejante suba del tipo de cambio. Estamos hablando de una suba de tasas relativamente baja. Por un lado, también es cierto que eso tarda en tener algún tipo de impacto en la economía, pero mi sensación es que también hay un límite para la suba de tasas. El Banco Central no puede absorber, por ejemplo, vía Levax, toda la emisión monetaria que vaya a hacer en el segundo semestre, porque eso implicaría mucha tasa de interés y además muchos pagos por intereses, y se arriesgaría a un importante crecimiento del déficit cuasi-fiscal. Ustedes saben ¿qué es el déficit cuasi-fiscal? Bueno, el Banco Central, por estas Levax, estas notas que coloca, paga la tasa de interés, la que hablaba vos, y hoy tiene en el mercado unos 170.000 millones de pesos de Levax. Si hablamos de una tasa de interés de entre el 26 y 27% anual, estamos hablando de que los pagos en intereses que tiene que hacer el Banco Central están en el orden de los 50.000 millones de pesos anuales en intereses. Ahora, ¿de dónde saca el Banco Central los 50.000 millones de pesos? Lo tiene que emitir también. Y eso genera un problema para el Banco Central, porque lo que hoy es esterilización de la emisión monetaria, en el futuro es más emisión monetaria. Claro. Y ese es un problema que genera este tipo de medidas, ¿no? Entonces tiene un límite, tampoco se puede abusar de la suba de tasas. Correcto. Fausto, y lo último, respecto a la famosa discusión de la dolarización y especificación, en algún momento el gobierno fue por la especificación, dijo que había que especificar los plazos fijos, que había que especificar la compra-venta de inmuebles, naturalmente, etcétera. Bueno, el resultado es que más del 90% de las operaciones se siguen haciendo en dólares, pero también se ha visto que han bajado el precio en dólares de esa escalada ascendente que parecía no tener fin de las propiedades, en particular en núcleos como la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos crees que la tendencia es, por un lado, naturalmente, mantener las operaciones en dólares, pero por otro lado, al menos bajar el precio por metro cuadrado en dólares frente a un mercado que está muy frío y con caídas que no se revierten? Yo creo que sí, que la tendencia va a ser la de la baja de los precios de los inmuebles. Tampoco la veo con una tendencia demasiado empinada, ¿eh? No estamos hablando de una gran caída, porque la verdad es que en general todos los inmuebles que se están vendiendo hoy son más una venta de inmuebles por necesidad o porque han sido producidos, porque son nuevos. Necesidad no de dinero, sino de mudarse, etc. Pero en general no estamos hablando de una venta de inmuebles desesperada por exceso de endeudamiento, porque prácticamente hoy no existen los créditos hipotecarios. Entonces no hay inmuebles que se estén vendiendo a como de lugar, como pasó por ejemplo en el 2001, 2002, y que provocó una fuerte caída de los precios. Hoy la venta de inmuebles es reducida, el volumen de operaciones es muy chiquitito, se ha reducido muchísimo, y los precios están bajando, es cierto, pero tampoco están bajando tanto, ¿no? Lo que sí, no creo que se puedan esperar subas de los precios de los inmuebles por un tiempo largo. Correcto. Fausto, y perdón, ahora sí te retengo la última. En Brasil hay un debate porque efectivamente ha aumentado el financiamiento del consumo de parte de la población,
Más del 66% tiene algún tipo de deuda. Esas tasas han llegado arriba del 40%, 43 promedios. Por cierto, en la Argentina están más arriba todavía. Pero se habla de un fenómeno en Brasil que es la de familias endeudadas, con sus más, con sus menos, bastante por encima de lo que lo estuvieron hace 2, 3, 4 años. En la Argentina, ¿cuántos aproximadamente del conjunto de familias tienen algún tipo de deuda, digamos? Porque se dice que es muy bajo el nivel de endeudamiento, pero ¿de cuánto es? No es muy alto en general el nivel de endeudamiento en Argentina, y de hecho la incobrabilidad es relativamente baja. Dentro del sistema bancario, por ejemplo, que es donde más datos tenemos, lo que vemos es niveles, por ejemplo, muy bajos de incobrabilidad. Estamos hablando del 2% de incobrabilidad. O sea, no estamos viendo hoy problemas para pagar las deudas. Es un poquito peor el escenario en lo que es el crédito no bancario. Ahí ha aumentado un poco más la incobrabilidad, pero sigue estando en niveles relativamente bajos. Igualmente, además, el crédito está bajando, en términos reales, está bajando, cayó un 15% de fin de año hasta hoy. Y lo que estamos viendo en general es que el problema es que cuando uno convive con inflación, la inflación termina licuando los créditos, así que en general no hay este tipo de problemas ahora en Argentina. Fausto, el gusto de escucharte. Hasta la próxima. Gracias por este ratito. Venga, hasta luego. Fausto Spotorno, el economista jefe de la economía de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.